Pues buenos días, tardes o noches, compañeros. Pues yo soy Humberto Pablo Escobar. Y yo soy Carvajal Delfín Diego Antonio. En este caso vamos a hablarles sobre el nervio accesorio, también conocido como espinal o par craneal número 11. Es un tema bastante sencillo, el cual vamos a intentar explicarles lo más rápido posible para que se logre entender. Aquí tenemos la tabla de contenidos. Estos son todos los temas que vamos a ver a lo largo de la presentación. Se los dejamos más que nada para que se guíen y puedan encontrar los temas de una manera más sencilla. Pues sería el primer tema, la introducción. Me correspondería hablar a mí. Me gustaría empezar básicamente con cuál es la función del nervio o qué es lo que nos interesa. Básicamente, este es un nervio con una función, como dice allí, exclusivamente motora, inervando los músculos tanto trapecio, esternocleidomastoideo, faringe, laringe y lo del paladar. Ahorita más adelante vamos a ver de qué forma es como inerva estos músculos. Y aquí tenemos pues dos imágenes. Tenemos tanto una vista posterior como una vista inferior del nervio. Estas van a ser las ramas del nervio y aquí podemos ver cómo se conecta con el nervio con el músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Ahora, algo curioso de este músculo es que va a poseer dos tipos de fibras. Tenemos unas fibras eferentes viscerales especiales, las cuales van a inervar ciertos músculos, porque, dato importante, cierto tipo de fibras son las que inervan ciertos músculos. En este caso, estas van a nacer el del núcleo ambiguo, como podemos ver aquí, este es el núcleo ambiguo, y estas son las que van a inervar la faringe, la laringe y el velo del paladar. Ahora, las eferentes somáticas van a nacer del nervio espinal y son las que se van a dirigir hacia los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Estas son las eferentes somáticas. Ya desde ahí, pues es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Pasaríamos ahora al origen real. Se va a hablar tanto de origen real como origen aparente. Pues recordemos que el origen real es el sitio que da origen a las fibras nerviosas que van a constituir al nervio. En este caso, este nervio va a poseer dos orígenes reales. Tenemos el núcleo vulvar, que no encontré imágenes, pero básicamente es la porción inferior de lo que vendría siendo el núcleo ambiguo. Y también tenemos el núcleo espinal, el cual va a ser lateral al asta mayor de la médula espinal. Como podemos ver aquí, nervio accesorio o espinal, estas van a ser, en este caso, el núcleo. Ahora nos pasaríamos al origen aparente. En este caso también contamos con dos orígenes aparentes. Estos, recordemos, a diferencia del origen real, el origen aparente es el sitio de emergencia del nervio en la superficie de la masa encefálica. Vamos a contar con dos. Tenemos respecto a las raíces craneales, que ahorita se va a platicar de ello, estas van a surgir a partir del surco retroolivar, como podemos ver aquí, retro porque está por detrás del surco olivar. Y las raíces espinales, estas van a ser originales del surco posterolateral. Este va a ser el surco posterolateral. Ahora entraríamos un poquito a lo que es el trayecto. El trayecto se va a ver muy general en esta porción porque más adelante nuestro compañero Delfín nos va a explicar a detalle de qué manera se va a mover el nervio. Pero pues aquí está resumido en tres sencillos pasos. Primero que nada, tenemos que las raíces van a ascender hacia el foramen magno. Aquí podemos ver cómo suben. Este va a ser el foramen magno. Posteriormente, este va a salir por el foramen yugular. Aquí tenemos el foramen yugular. Algo muy importante de esto es que en este punto es donde se va a unir al nervio vago. Posteriormente se van a separar. De igual forma, ahorita vamos a hablar de ello. Y pues muy fácil, van a descender a lo largo de la arteria carótida interna. ¿Ok? Nosotros, Ahora ¿listo? pasaríamos a ver lo que son los orificios que se relacionan con el nervio accesorio. Para comenzar, podemos dividir estos orificios en lo que son orificios de entrada y orificios de salida. Eh, generalmente, en general solo vamos a hablar de dos
orificios, lo que es el foramen magno y el foramen yugular. El foramen magno es un orificio de entrada y el foramen yugular es un orificio de salida. Hablando sobre el foramen magno, orificio de entrada, sabemos que las raíces espinales ascienden entre el ligamento dentado y las raíces posteriores de los primeros nervios cervicales y atraviesan el foramen magno. En este foramen, el nervio pasa posterior a la arteria vertebral e ingresa en lo que es la fosa craneal posterior. En esta fosa se sitúa posterior al nervio hipogloso e inferior al nervio vago. Ahora, hablando sobre los orificios de salida, vamos a hablar únicamente sobre el foramen yugular. En este, las raíces espinales y craneales se unen para formar lo que es un tronco, el cual pasa a través del foramen yugular. En este foramen, el nervio accesorio es lateral al nervio vago, es posterior al nervio glosofaríngeo y es medial a la vena yugular interna. Después de que el tronco pase por el foramen yugular, sale el cráneo envuelto en lo que es la misma vaina subaracnoidea del nervio vago y perfora lo que es la dura madre. Ingresa a lo que es el espacio retroestiloideo y continúa su trayecto. Ahora pasaríamos a hablar sobre lo que son los órganos diana, que van a ser los órganos los cuales van a ser inervados por este nervio accesorio. Hablando primero sobre el ramo externo, sabemos que este ramo externo va a inervar lo que son los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Este ramo también es importante saber que está formado únicamente de fibras espinales. Recordando un poco de la trayectoria, sabemos que el ramo externo desciende oblicuamente en dirección lateral, cruza la vena yugular interna y pasa por detrás del vientre posterior del músculo digástrico. Después se sitúa en la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo y lo perfora a nivel de la tercera vértebra cervical y lo inerva. Algunas fibras terminan en este punto y las fibras restantes emergen de su borde posterior para después continuar descendiendo lateralmente. Cruzan la región cervical posterior por encima del elevador de la clavícula y 5 centímetros detrás de la clavícula discurren lo que es discurre profundo al borde superior del trapecio. Después desciende sobre su cara posterior y emite fibras para inervarlo. Hablando sobre el ramo interno del músculo del nervio accesorio, sabemos que inerva a los músculos de la laringe por medio de lo que es el nervio laringio recurrente, con una excepción que también hay músculos de la laringe inervado por el nervio laringio cricotiroideo superior y también inerva lo que es el paladar blando, teniendo otra excepción, el músculo tensor del paladar del tensor del velo del paladar es inervado por otro nervio. Y por último, hablando sobre la estimulación, sabemos que los axones de las neuronas corticales descienden por lo que es el tracto corticoespinal. Las neuronas corticales destinadas a inervar el esternocleidomastoideo descienden hasta el núcleo espinal homolateral. Y los axones que inervan al músculo trapecio van a cruzar la línea media en la decusación piramidal y se unen a lo que son las fibras sinápticas, a lo que es el núcleo espinal contralateral. Del nervio espinal emergen lo que son fibras postsinápticas a través de la sustancia blanca lateral de la médula espinal, como una serie de raicillas, las cuales forman un tronco nervioso a la vez que ascienden en el interior del espacio subaracnoideo.
y atraviesan el foramen magno. Las fibras se unen a las fibras del núcleo ambiguo y después se separan en dos ramos. El ramo externo desciende de manera oblicua y entra en el músculo esternocleidomastoideo. Algunas fibras terminan en lo que es la inervación del músculo esternocleidomastoideo y otras fibras cruzan el triángulo cervical, el triángulo posterior del cuello e inervan el músculo trapecio. Hablando sobre las funciones de ambos músculos, lo que es el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, tenemos que la función del esternocleidomastoideo en la contracción unilateral es la flexión lateral del cuello con rotación de la cabeza y al mismo tiempo el giro del mentón hacia el lado contralateral. También tenemos que la contracción, pero esta vez bilateral, extiende el cuello a nivel de articulaciones atlanto-occipitales. También flexiona las vértebras cervicales acercando el mentón al manubrio y extiende las vértebras cervicales superiores y a la vez flexiona las inferiores, empujando el mentón hacia adelante y manteniendo la cabeza nivelada. Hablando sobre la función del músculo trapecio, tenemos que este eleva, retrae y rota la escápula superiormente. La contracción unilateral flexiona lateralmente el cuello hacia un lado y la contracción bilateral extiende el cuello. Y bien, eso sería todo por nuestra parte sobre la presentación del nervio accesorio. Muchísimas gracias.